Good morning. Hoy 13 de septiembre, 4:09. Hoy vamos un poquito más temprano porque hoy el entreno está más duro o más intenso. Entonces hay que aprovechar un poquito más el tiempo. Hoy voy a contar la continuación, segunda parte. No sé cuántas partes serán de camino en la historia, pero ahí vamos. Ayer que en esas múltiples competencias competí muchísimas veces en patinaje. Obtuve muchas medallas, muchas de ellas obviamente por participación, algunas otras de verdad gané, aunque fueron muy pocas veces. Les recuerdo que yo era un atleta de muy buenos resultados entrenando, pero compitiendo pues no tenía esos resultados. De tanto competir y de tanto tener unos padres, mi padre era de esos que siempre aspira a que usted tiene que ganar, porque es que es como esa típica persona que, como decir, que te ve todos los días ir a entrenar, todos los días ir a hacer la tarea y todo, y que aspira a que cuando tú vayas a competir, sí o sí tienes que ganar. Y obviamente en competencia, pues obviamente hay muchos aspectos. No solamente compites tú solo, compites con más gente. El patinaje también era un deporte en el cual había choque, había jalones, habían caídas, habían muchos otros aspectos, como si estaba lloviendo, como si tus ruedas eran nuevas, qué tipo de dureza eran las ruedas. O sea, había muchos aspectos, no solamente el físico, porque a veces las personas creen que es solamente lo físico y ya, y no es así, ni en el patinaje ni en ningún otro deporte. Entonces estaba rodeado de esa persona que era mi padre, que era que te exigía, como decir, sí o sí los resultados, pero incluso era una persona que lo único que hizo en el deporte conmigo fue llevarme o incitarme a hacer deporte. De resto no hubo nada más. No hubo que el consejo, que tal cosa. Obviamente en algún momento sí me dio algún consejo, pero fue un consejo claro que me marcó, pero fue como decir por otros aspectos. Y por el otro lado tenía una madre que te apoyaba, ¿sí? Que era la que sacaba el dinero para llevarte a los eventos, para comprarte las ruedas, para comprarte los suplementos si necesitabas suplementos, para, como decir, lo que necesitaba. Pero igualmente era una persona en la cual lo único que sabía hacer era criticar, ¿sí? Tú ibas y competías y tú salías de la competencia o del evento, porque en patinaje hay varios eventos, y tú ya salías con que había la crítica y que por qué usted con ese resultado y que por qué se dejó eliminar tan rápido y que por qué tomó la curva de tal forma y que por qué hizo esto y que por qué se dejó jalar. Y bueno, entonces
de muchas competencias, muchos eventos, llegó un evento que fue el que me marcó y que fue el evento que hizo como un antes y un después de mi forma competitiva, y obviamente eso también me ayudó en otros aspectos, pero más en mi forma competitiva. Y fue un evento que era una Copa de las Santanderes, o sea que competían Norte Santander y Santander, y era como una competencia que había buen nivel, pero no era súper grande, o sea, era una competencia de un nivel, se puede decir, medio alto. Y en ese momento fui a la competencia. Yo, como decir, en entrenos quedaba siempre de primero, segundo, o sea, muy buenos entrenos siempre. Era el que jalaba fuerte, el que ponía ritmo, el que imponía buenos tiempos. Y en esa competencia fuimos, primer evento que compito, y me va fatal. O sea, bueno, no fatal, sino era una clasificación, y en esa clasificación me eliminaron de último. O sea, la última eliminación que existía en ese evento fui yo. Y yo salí y yo ya sabía que me iban a criticar y tal cosa. Y del lugar del evento al hotel era un aproximado de 15-20 minutos caminando. Y todo ese recorrido que nosotros salimos, que yo me cambié, tal, nos fuimos caminando, fue como decir, una cantaleta, como dicen en Colombia, como una crítica, que por qué y esto y lo otro. Pero en mi mente yo iba como en modo crítica interna. O sea, yo sinceramente de todas esas palabras no escuché nada. Sabía, porque es como cuando uno ve la charla esa. Bueno, así yo la tenía a mi lado izquierdo, y ella dándole. Y yo, o sea, no le puse nunca cuidado, porque pues yo me estaba, como decir, tratando peor internamente. Y ese día fue una charla interna de, sinceramente, decirme, de verdad, ¿usted quiere ser bueno en esto? ¿Usted de verdad cree que puede mejorar en esto? ¿Usted de verdad cree que debe hacer gastar el dinero que hace gastar? Y bueno, y mil cosas más. Pero el punto exacto de inflexión en ese momento fue un momento que, no sé, faltaban como unos 5 minutos para llegar al hotel, y yo paré en seco. O sea, literal, íbamos caminando normal, y yo lo único que hice fue voltearme, le toqué el hombro a mi madre y hice una sola pregunta, y yo le dije: ¿usted confía en mí? Y ella quedó como que, ¿qué putas me está preguntando? O sea, y hubo como un silencio de, no sé, como unos 10 segundos, y ella lo único que respondió fue sí. Y lo único que pasó en ese momento fue que los dos nos volvimos a mirar hacia el frente, o sea, hacia el camino, y volvimos a caminar. De ahí en adelante no hubo más charla, no hubo más crítica, no hubo más nada. Ok. Pero de ahí en adelante mi mente cambió. Es como si hubiera liberado todo. O sea, como que eso fue no tanto como una pregunta, sino fue como una respuesta.
Y de ese momento en adelante yo me liberé demasiado. O sea, yo llegué al hotel, comimos, me bañé, me acosté y al otro día. Cuando yo llego al otro día a competir, fue como si hubiera sido otra persona. Total. Empecé a competir de una forma que nunca en mi vida había competido. Súper arriesgado, súper metelón, súper... ¿cómo decirlo? Como que ya no tenía esa presión de como que, uy, no, es que este atleta es más grande, uy, es que este atleta es muy bueno, uy, es que este atleta tiene X tiempos, tal cosa. No, o sea, yo como que a mí me vale verga lo que ellos tengan, yo soy yo y yo tengo cómo responder y yo tengo cómo ir adelante y yo tengo cómo tal cosa. Y de ahí en adelante empecé a ser un atleta que me metía a los lotes sin miedo. ¡Pam! Si yo tenía que golpear, golpeaba. Si yo tenía que romper un lote, un ejemplo de 3, 4 personas que eran del mismo equipo y yo meterme en medio de ellos, metía. Entonces, ahí como tal, yo lo que cambié simplemente, porque mis entrenos seguían siendo igual y todo, obviamente de un día al otro pues no podía cambiar nada, pero lo que cambió fue mi confianza al 100%. Empecé a confiar en lo que tenía, en lo que hacía, en lo que todos los días hacía la tarea. Y yo dije, mierda, yo tengo cómo hacerlo. O sea, yo todos los días ando a este ritmo, a este pace, y simplemente debo confiar. Y ahí en adelante empecé a confiar muchísimo, pero muchísimo. Empecé a competir de una forma que nunca había competido. ¿Por qué? Porque empecé a tener una confianza demasiado grande. Empecé a confiar demasiado y empecé a tener resultados brutales. Obviamente de ahí en adelante, cuando volví a llegar a entrenar, empecé también y cambió también ese aspecto de mentalidad, que empecé a detallarme lo que necesitaba para seguir dando ese salto de calidad. Entonces empecé a cambiar mi forma de entrenar. Empecé a detallarme qué hacían los grandes atletas. ¿Por qué? Porque es como todo en la vida. Tú necesitas analizar qué hacen las personas que tienen lo que tú tienes. Entonces, si yo aspiraba a tener un resultado, a ser campeón, a quedar de primero, cosas así, tenía que analizar lo que hacían los que estaban allá. Y entonces fue cuando yo me empecé a acordar que unos años atrás veía a los atletas que del principio de su entreno salían a darse leño duro. Y yo decía, mierda, o sea, esta gente simplemente medio estira, medio calienta en zapatos, se ponen los patines y salen. Y yo decía, mierda, ¿por qué putas hacen eso? Y empecé a analizar. Y claro, yo me detallé que ese aspecto de que ellos salían súper duro pasaba en las competencias. Yo salía en las competencias y literal 5 primeras vueltas y muchos de los atletas estaban rotos, tenían las patas rotas. ¿Por qué? Porque es que no estaban acostumbrados a eso. Uno lo acostumbran de que usted sale y empieza a calentar supremamente suave y hace el calentamiento y 25 vueltas súper suavecitico, mientras que todos se adaptan y todo el cuento. Y en competencia no pasaba eso. En competencia todo el mundo era al foco. Se forman en la línea 3, 2, 1 y ¡pum! Salían todo el mundo. Y claro, primeras 5 vueltas, como usted no estaba acostumbrado a eso, usted salía de las primeras 5 vueltas y las patas te ardían y tú ya estabas en un estado
de demencia. Y tú, pues puta, o sea, llevo 5 vueltas y son 50, ¿cómo putas hago? O sea, no se podía. Entonces, cuando volví a entrenar, empecé a cambiar todo eso. Y empecé a analizar todo lo que hacían los atletas que estaban ganando, que estaban adelante, que ganaban puntos. Y empecé a modificar todo eso.